A continuación, la maestrante Lady Estefanía Engamarca Bautista me voy a permitir hacer una crítica a la Constitución de 2008 como trabajo final en esta disertación. Para entender un poco la corriente que ahora nos cobija dentro de la Constitución de 2008, voy a hacer un repaso pequeño, minúsculo, por las demás corrientes que han venido a lo largo de la historia. Predominando así el justnaturalismo y el justpositivismo. En el justnaturalismo básicamente hay una conexión entre el derecho y la moral, pero en el justpositivismo ya vemos una separación entre este derecho y la moral y predominando así el método científico, pero visto por algunos, a los ojos de algunos juristas, como una nueva escuela formalista, por así decirlo. Así también el legislador aquí es el único creador de la norma y empiezan a existir métodos de interpretación. Tenemos el literal y el sistemático predominantemente. Finalmente el juez solo sería una boca de ley. Ahora, después de estas dos corrientes llega una nueva corriente que es el pospositivismo o llamado por algunos teóricos como el constitucionalismo. Aquí también existen elementos diferenciadores y uno de ellos es, por ejemplo, que en el positivismo existen una absorción de normas, es decir, solo a lo creado por el legislador, mientras que en el constitucionalismo ya no existen reglas de cumplimiento y absorción de normas de todo lo creado por el legislador, pero en el constitucionalismo hay reglas de cumplimiento, pero también hay principios que son mandatos de optimización, más o menos como una protección a los derechos. Y aquí hay algo novedoso, ya no solo el legislador será un creador de la norma, sino también el juez bajo los precedentes jurisdiccionales. Luego de hablar ya del constitucionalismo, llega así al mundo jurídico, al campo jurídico, un nuevo teoría, si lo quieren ver algunos, nosotros somos críticos de ellos, más bien sería ese paradigma neoconstitucionalista que hoy en día está cobijando a nuestra Constitución del 2008 y que por cierto también pues hay una sana crítica para ello. Llega el neoconstitucionalismo y con ello la Constitución de Montecristi basada en varias ideas innovadoras, entre ellas haciendo solo un uso académico y aportando obviamente a la doctrina. Tenemos la parte dogmática y la parte orgánica, haciendo esta separación meramente doctrinal, lo dicho. Primero, en la parte dogmática se nos presenta el preámbulo, que básicamente son las directrices que seguirá esta constitución como tal, y llamámoslo un soft law, en donde sí, se nos presenta un amplio catálogo de derechos dentro de esta parte dogmática, que ya los veníamos repasando, pero que, por ejemplo, una distinción aquí ante las normas constitucionalistas latinoamericanas es que dentro de este amplio catálogo de derechos que se nos presenta, no existe una separación entre la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los derechos tecnológicos, por cierto. Aquí se los jerarquiza a todos del mismo sentido, a todos los derechos tienen la misma jerarquización y esto es algo realmente novedoso, tal vez complicado en algunos casos, mas sin embargo así se ha venido manejando. Aunque bien existe una prelación en estos derechos cuando se trata o cuando enmarcamos en el gasto público, en el derecho económico, por así decirlo, y por ejemplo, la Constitución sí nos manda a hacer una jerarquización en los derechos de la salud, de la educación y de la justicia como tal. También algo marcado dentro de esta parte dogmática es los efectos que causaban, por ejemplo, antes las garantías en la Constitución de 1998 con la que tenemos actualmente. Y es que antes, por ejemplo, los efectos de las garantías constitucionales y jurisdiccionales eran efectos interpartes, es decir, entre los particulares nada más. Mas, sin embargo, en la Constitución del 2008
De ahí en adelante, los efectos que están causando las garantías constitucionales y jurisdiccionales, se puede decir que cuando se habla de precedentes en sentido estricto, sería un para todos, un erga omnes como tal. Ahora, algo sí que llamó bastante la atención y algo bastante relevante es la promulgación del catálogo de los derechos colectivos en el artículo 57 como tal de nuestra norma suprema. Y es que aquí esto fue simplemente una solución a la lucha que tiene larga data de estas comunidades, pueblos y nacionalidades que siempre han venido esforzándose porque sus derechos como tal les sean atribuidos en una norma para poder así efectivizarlos de alguna manera. Y también lo más impactante de esta parte orgánica son la promulgación de los derechos de la naturaleza, que por cierto somos una de las pocas constituciones que los cobijan y que somos citados dentro de muchos precedentes y en sí en la parte académica a nivel latinoamericano e incluso a nivel mundial. Ahora bien, dentro de su parte orgánica, hemos de mencionar que su arquitectura como tal no parece coincidir con lo presentado o con el modelo presentado en la parte dogmática de nuestra Constitución de 2018, del 2008, perdón, ya que alejados del poder tripartito, se nos presentan 5 poderes del Estado. Eh, y ahí, por ejemplo, nos preguntamos que si este poder de la transparencia y control social atribuida al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está cumpliendo con el fin constitucionalmente válido, que es el de prever los derechos de participación a la ciudadanía. Han habido muchas quejas, ahora estamos en un proceso para elegir al fiscal general del Estado y la veeduría ciudadana, que es un proceso de participación de la ciudadanía o del colectivo en general, no está siendo tomado en consideración y hay muchas quejas, muchas peticiones al respecto. En esta parte orgánica también se nos presentan los niveles de gobierno que se debe seguir, la forma en cómo se va a organizar el Estado y como último el régimen económico que vamos a seguir. Entonces, con lo anteriormente dicho, cabe proponer por así una relación entre la parte dogmática y la parte orgánica. Por ejemplo, debatimos lo siguiente. En la parte dogmática se propone una constitucionalización amplia del catálogo de derechos colectivos con respeto especial en su forma de organización, de estructura como tal y de su tradición, pero al momento de llevarlo al campo jurídico, es decir, ya entrar en la parte orgánica, a propósito hablando del pluralismo jurídico, vemos que todavía existen menoscabo de estos derechos. Por ejemplo, en su derecho a la participación dentro de la consulta previa, libre e informada, estipulada en el artículo 57, numeral 7, a viva voz. Mientras se sigan dando esas estructuras jerárquicas estatales de poder, no se va a dar un real ejercicio de estos derechos. Y a propósito del Estado constitucional de derechos y justicia, en donde se proclama a viva voz un Estado con una sociedad participativa en los diferentes ámbitos, a la vez que desconcentra el poder en los diferentes niveles de gobierno, ¿cómo se justifica entonces el hiperpresidencialismo? Estas grandes, múltiples, variadas atribuciones que tiene el Ejecutivo. Entonces ahí nos preguntamos nosotros, por ejemplo, ¿la Corte Constitucional está cumpliendo con esta parte dogmática de preservar la fuerza normativa que tienen los derechos ante o frente a las actuaciones jurídicas o actuaciones estatales del Ejecutivo justamente? Cabería preguntarnos si realmente se está cumpliendo con la moción de un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, unitario, plurinacional, intercultural y demás, como se promulga en nuestra Constitución. Hasta aquí mi intervención, hasta aquí mi trabajo, espero se haya podido entender y agradezco al docente y a la materia como tal por todos los conocimientos aportados hasta el momento.